Ya, listo, perfecto. Mira, lo que debemos entender tanto de microsporogénesis como de macrosporogénesis, ahorita te comparto la pantalla para que lo puedas ver mejor en una animación, es que el objetivo de la planta, al igual que en el caso de animales, es tener gametos que se puedan fecundar, ¿verdad? Esto en la planta me va a generar una semilla que contiene también un embrión. Solo la parte del embrión es diploide. Como sabemos, las plantas son complejas, son complicadas y han evolucionado para poder tener tejidos y estructuras que protejan a la semilla. Por eso es que muchas veces la semilla está protegida por una almendra, por una nuez, por un fruto con cáscara y todo. Por ese motivo, ya que hay que formar cáscara, pepita, que envuelve al embrión, a la semilla, etcétera, las plantas tienen procesos en donde sus gónadas, es decir, en la flor, recuerda que en el caso, por ejemplo, de plantas superiores, las flores son como las gónadas de la planta. Por ese motivo es que en el caso de las flores, que recuerda también que son hermafroditas, tienen estructura tanto femenina como masculina. En la parte masculina, que son la parte de las anteras, para la formación del grano de polen, el grano de polen no es haploide, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Justo de eso se trata la microsporogénesis. La formación de los granos de polen que contienen tres núcleos haploides. Para la formación de la microsporogénesis es un proceso en donde es más sencillo realmente, porque es como si se formaran espermatozoides, al final haploides, ¿ya? Imagínate cuatro células haploides, pero al final, después de la meiosis, cada núcleo de esos cuatro espermatozoides, ¿no? Entre comillas, cada uno se vuelve a duplicar, pero solo el núcleo. Sí, y luego otra vez se vuelve a duplicar, pero repito, solo el núcleo, no se duplica toda la célula. Por ese motivo, los granos de polen, después, al final de toda la microsporogénesis, tiene tres núcleos haploides. Y ahora te voy a explicar el por qué y el para qué sirven esos tres núcleos haploides también. En cambio, en la parte femenina, en la macrosporogénesis, lo que ocurre es que se va a formar obviamente el óvulo, pero el óvulo no solamente, o bueno, se llama oósfera, ¿no? Aquí en el caso de la planta. La oósfera se va a formar, pero no solamente ella, sino que se va a formar la oósfera y varios otros núcleos más. ¿Por qué? Porque necesitamos células no embrionarias que vayan a formar, por ejemplo, que me formen el fruto, que me formen la cáscara, que me formen la parte de la almendra, ¿me entiendes? Entonces se requiere varias estructuras y no solamente la parte del embrión. Por ese motivo, ¿no? Por ese motivo es que la flor en su proceso de macrosporogénesis, la parte femenina, la parte del ovario de la flor, va a desarrollar también, al igual, imagínate, un óvulo, pero ese óvulo también vuelve a ser varias particiones, que al final tengo 8 núcleos. De esos 8 núcleos, solo uno va a ser fecundado por el núcleo, un solo núcleo del grano de polen, ¿ok? Con este preámbulo necesito que prestes atención a la siguiente animación. Ahora te voy a mostrar. Un ratito, por favor.
of pollen. Formation of pollen. The reproductive organs of angiosperm plants are called flowers. Flowers consist of several sections interwoven around an axis and held on the tip of stems of varying lengths. These are stem, peduncle, receptacle, sepal, petal, stamen, and carpel. Angiosperms have male organs consisting of two parts, anther and filaments. The cross-section of the other displays four obvious compartments. Each compartment contains pollen sacs. Within each pollen sac, there are many parent cells containing diploid, that is 2n number of chromosomes. Each parent cell produces 4 haploid N daughter cells called microspores through meiosis. Through mitosis, each microspore produces pollen grains containing 2 nuclei. Each pollen grain contains 2 genetically identical haploid N nuclei. Of these, one vegetative nucleus provides for the formation of the pollen tube, whereas the other generative nucleus divides through mitosis to produce sperm nuclei, which has the role of fertilization. Pollen will vary according to the plant color, shape, and structure. Pollen grains are surrounded by a double membrane layer. The outer membrane may vary in structure, such as spikes, pores, or patterns on its surface. The inner membrane is smooth. The inner membrane is live, while the outer membrane is dead. The maturing pollen sacs explode to release and disperse the pollen sacs into the environment. Flowering plants undergo a unique reproductive process where there are 2 fertilization events. This double fertilization event occurs between the male reproductive organ, the male gametophyte, and the female reproductive organ, the female gametophyte. Before the fertilization event can occur, the ovule has to undergo some changes. At present, the ovule contains one reproductive cell, known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing 4 haploid megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only one surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei.
As the nuclei have not developed any individual division, they initially share the same cytoplasm. This complete structure is known as the embryo sac. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the micropyle. Another 3 cells form above the micropyle. 2 of these are synergids, and the other is the egg cell. This leaves 2 nuclei in the center of the ovule. These central nuclei remain together in one large cell. It is the egg cell and this central nucleate cell which will eventually become part of the double fertilization event. In order for the double fertilization event to occur, the male gamete, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the female reproductive organ. The pollen grain contains 2 main cells. A cell named the tube cell makes up the bulk of the pollen grain, and the sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. Once landed, it begins to germinate. The tube cell forms a long structure down the style and into the ovary. The generative cell travels behind the tube cell nucleus. Once near the ovary, it divides by mitosis to produce 2 haploid sperm cells. The pollen tube reaches the micropyle and releases the sperm cells into the embryo sac. One of the 2 sperm cells fertilizes the egg cell. This produces a diploid zygote, which will become the embryo. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei, forming a triploid cell. This unusual triploid cell develops into an endosperm and serves as the embryo's food supply during early development. It is only angiosperms, flowering plants, which have this double fertilization characteristic, where a diploid zygote and a triploid endosperm form. Gymnosperms, pines, tracheophytes, ferns, and non-tracheophytes, mosses, lack this double fertilization feature. Fabricio, ¿qué tal? Ahora sí, se entendió un poco mejor la parte tanto de la formación de los 3 núcleos del grano de polen y los 8 núcleos en el óvulo, en el ovario de la flor. Más o menos, pues, estaba como que volando un poco. Ya, ok, no, sí, te comprendo. Esto es un poco difícil, es un poco, no difícil, sino tiene cierto nivel de complicación porque las plantas como tal, como te mencionaba, son complicadas. Pero vamos por partes. Primero, confírmame que en el primer video cortito que vimos era sobre la microsporogénesis, la producción de los granos de polen y que al final, recuerda, al final de la meiosis, ese núcleo se vuelve a dividir 2 veces generándome 3 núcleos al final, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Sí, Ya, y de igual manera, al final de la meiosis en la parte femenina, es decir, la macrosporogénesis, al final esa célula que se queda, así como en el caso de las mujeres que producimos un solo óvulo en la meiosis, en el caso de las plantas también se produce una sola célula final que se divide varias veces, en donde al final tenemos 8 núcleos. ¿Te acuerdas? Las sinérgidas, antípodas, cuerpo polar, ¿te acuerdas de eso? tanto mes. Ya, ok, comprendo. A ver, dame un instante.
¿Conoces? ¿Te acuerdas bien del proceso de la meiosis? Esa parte. Ese es el primer paso que necesito que sepas para poder comprender la producción de gametos. ¿Conoces el proceso de meiosis? ¿Sabes ese proceso? ¿Eso sí lo conoces? Más o menos. Ya, pero tranquilo, Fabricio, que el lado positivo es que en tu caso para tu área, lo que debes de saber de meiosis es que recuerda que inicia una célula diploide y culminan, usualmente, ¿no? En la parte masculina, 4 células haploides, ¿verdad? Hasta ahí sí vamos bien. Sí. Ya, recuerda que el objetivo de la meiosis es producir gametos, ¿verdad? Ya, entonces, como el objetivo aquí es la producción de gametos, los gametos deben ser haploides, ¿verdad? Hasta ahí también vamos bien. Usualmente lo que conocemos nosotros en los animales es un óvulo, un espermatozoide, ambos haploides, que cuando ocurre la fecundación, ahora vamos a tener un embrión diploide. Hasta ahí también vamos bien. Sí, Miss. Cuéntame, Fabricio, ahora sí con tus propias palabras. Cuando decimos haploide o diploide, ¿qué queremos decir? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Sabes el significado de haploide y diploide? Dímelo con tus propias palabras, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tú comprendes de haploide y diploide para poder ayudarte, corregirte y mejorar tu concepto? O sea, haploide se refiere a... Tiene un solo cromosoma, claro. Y diploide que tiene dos. Ya, haploide usualmente lo representamos con una N, ¿verdad? Y diploide 2N. Y eso significa un juego de cromosomas. Por ejemplo, si los seres humanos, tú debes de saber o debes de recordar que los seres humanos tenemos 2n igual 46, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que los seres humanos tenemos un total de 46 cromosomas. ¿Sí? Tenemos 46 cromosomas. Eso quiere decir que 23 cromosomas vienen en el espermatozoide y 23 cromosomas en el óvulo de mamá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Miss. Ya, perfecto. Entonces, bajo ese mismo concepto, debemos de recordar que las plantas también van a tener gametos haploides para que ocurra su proceso de continuidad, ¿no? De todo lo que es el proceso de fecundación. Pero, como te había mencionado, las plantas para la producción de su embrión no necesitan solo un embrión. Necesitan la semilla completa, que esa semilla esté rodeada de capas protectoras, y por eso vienen los otros núcleos que acompañan en el polen. Por eso es que el polen tiene 3 núcleos, no solo uno. Y en el ovario de la flor encontramos no solamente un núcleo, la ósfera, sino encontramos 7 núcleos más, entre ellos sinérgidas y antípodas. Y esos núcleos, esos otros núcleos, no de sinérgidas, antípoda, cuerpo polar, que son 7 núcleos adicionales, en total son 8, recuerda, con la oósfera. Esos 8 núcleos en total van a ser la formación total, no solo de la semilla, sino, por ejemplo, de todo el fruto.
¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Miss. Y ya, es por eso que en el video tuviste, ¿no?, la presencia de otros núcleos y te mencionaban que en el caso del grano de polen, los 3 núcleos, ya, esa parte tan detallada, Fabricio, no requieres saberla. O sea, así esa parte no te va a venir en el examen. Por ese lado, tranquilo. Pero sí debes de saber la parte que te comentaba de los núcleos, sí, la parte de los núcleos, de cómo es que funciona el proceso. Eso sí, ¿ok? Miss. Ya, Fabricio, genial. Entonces, hasta ahí sí nos hemos entendido. Vamos a ver si por aquí tenemos alguna otra duda más. Muy buenas tardes, Araceli, Adelino, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Feliz año. Vamos a ver algunas otras preguntas para pasar a la separata. Ya, veo que no tenemos ninguna otra pregunta. Imagino que también quieren saber las claves, chicos. Así que vamos a pasar a la resolución de nuestra separata esta semana, ¿sí? Miss, buenas tardes. Miss, yo Araceli, ¿qué tal? Sí, acabo de ver tus preguntas en el chat. Ok, ok. Ahí las reviso un ratito. Ya, Araceli, en la primera pregunta que te dan, sí, en la primera pregunta que estamos viendo ahí, sobre la lanzadera, glicerol, 3-fosfato y malato aspartato, por concepto debes de recordar que con la lanzadera de glicerol 3-fosfato se producen solo un total de 36 ATPs, mientras que con la lanzadera de malato aspartato son un total de 38 ATPs.
Por eso es que ahí te dice que el hígado y el corazón utilizan la lanzadera malato-aspartato. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto hígado como el corazón, por cada glucosa que te están diciendo, a partir de una molécula de glucosa, ahí en la pregunta te indican eso. A partir de una molécula de glucosa se produce más ATP que con la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Por eso en la primera pregunta que me has enviado, la clave correcta es la A. El hígado genera más ATP que el cerebro. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí entendí. Ya, genial. A ver, vamos con la segunda pregunta que me indicaste. Ya, Araceli, perdón, estaba hablando, pero con el micrófono apagado, mil disculpas. A ver, ahora sí. En la segunda pregunta que me has enviado, nos indican, ¿no?, del experimento en donde se está cultivando la célula y demás. Te dice que tiene un compuesto que va a alterar, mira, literalmente la pregunta te dice, va a interrumpir el transporte interno y tráfico vesicular del citoplasma. Entonces, en base a esto, simplemente a lo que te está diciendo la pregunta, ¿cuál de las claves tiene que ver con transporte interno y tráfico intracelular? Obviamente al toque, transducción lo sacamos porque obviamente se trata de la infección viral. Sacamos también, ¿qué dice el último? ¿Qué? Necroptosis, que es como una necrosis, ¿verdad? No tiene nada que ver. La fagocitosis no tiene tanto que ver en los microtúbulos, la tubulina como tal, sino tiene más que ver la actina, porque ocurre con el borde membranal de la célula. Mientras que la secreción, recuerda que la secreción es el transporte de las vesículas del retículo hacia el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi realiza la secreción de lo producido tanto por el retículo liso como por el retículo rugoso. Ese es el proceso de secreción, ¿ok? Y en ese proceso de secreción, las vesículas que van y vienen utilizan como pistas a los microtúbulos. Por eso es que ese es el proceso que se vería interrumpido. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Ahora sí, mejor. Sí, muchas gracias, sí lo entendí. Ya, dale, perfecto. Sí, dime. ¿Me podría ayudar con la pregunta 3 y 4 del boletín, por favor? Sí, no te preocupes. Justo a eso estamos yendo. Vámonos ahora sí a resolver la separata, chicos.
Voy a compartir mi pantalla para poder ver el desarrollo de nuestra separata de esta semana. Ya está, a ver, ahora sí. Vamos entonces con nuestra primera pregunta que nos indica, observe la siguiente figura, indique el tipo de reproducción que se presenta en la figura, ¿sí? Aquí en esta pregunta, a ver, un ratito por favor. ¿Dónde está? Acá está. Ahí, así estamos bien. Aquí entonces nos dice el tipo de reproducción que estamos observando aquí en la figura, ¿cuál es? En el caso de la planaria, recuerden que es un platelminto que tiene la capacidad de regenerarse, ¿sí? Este platelminto tú lo puedes partir a la mitad, ¿no? O partir en tres, como se ve en la imagen, y va a generar o regenerarse poco a poco, ¿sí? Entonces, este proceso es, recuerda, no intervienen gametos, por lo tanto se considera una reproducción de tipo asexual, ¿sí? En la 1, por eso la clave es la D, proceso de regeneración. En la pregunta número 2 nos indican que respecto a los organismos que poseen reproducción asexual, marque la alternativa correcta. Aquí sí ya es por concepto, ¿verdad? La clave correcta es la C, ya que en los 5 reinos, a pesar de que, por ejemplo, en el reino animalia, los animales somos muy complejos y etcétera, tenemos también animales que se reproducen de manera sexual. Es decir, que el tipo de reproducción no es una limitante para la evolución y eso es muy importante, ¿sí? La 2, la clave correcta, por eso es la C. En la pregunta número 3, nos dicen, el siguiente esquema corresponde a un cromosoma de tipo metacéntrico caracterizado por tener el centrómero de la parte media, sí, que participa en la parte media del cromosoma, el centrómero, lo vamos a ver al momento del anclaje hacia los microtúbulos para la migración de los cromosomas, ¿sí? Ese es el motivo por el cual el centrómero tiene una participación tan importante. Sin ese anclaje, los cromosomas no lograrían migrar hacia los laterales. En la pregunta número 3, por eso la clave correcta es la letra D de dedo, ¿sí? Y en la número 4, que te dice, la mitosis mantiene constante el número de cromosomas de las células somáticas. Si al analizar las células hijas luego del proceso de mitosis se detecta que una posee más cromosomas que la otra, ¿cuál de los siguientes eventos es probable que haya ocurrido? Recuerda que la cantidad de cromosomas se van a presentar al momento del anclaje, al momento de la metafase, cuando están alineados. Es más, en la prometafase que ya se terminan de condensar, metafase se alinean al centro. La anafase se separan, ¿verdad? El problema puede ocurrir tanto al momento de alinearse como al momento de la migración. Pero lo más importante es que si no se han anclado correctamente, los cromosomas no van a migrar bien. Por ese motivo, la 4, la clave es la letra A. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Araceli, me habías preguntado justo, creo, por las preguntas 3 y 4, me parece. ¿Vamos bien? Miss, no entendí muy bien la explicación de la 3. Ya, ok, no te preocupes, aquí te muestro nuevamente. En la pregunta número 3, ¿reconoces la estructura del cromosoma, sus partes? Sí.
Sí, ya. Recuerda que la parte central, ¿sí? La parte que está señalando el centrómero, la parte media que está señalada con la letra A, esa es la parte del cromosoma que se va a anclar al uso mitótico. ¿El uso mitótico qué cosas son? Son los microtúbulos reorganizados, organizados en filamentos. Por eso se llaman los microfilamentos, filamentos del uso mitótico. ¿Sí? Y esos filamentos, ay, ¿sí se me escucha? Sí, sí, hola, hola, ¿me confirman? Ya, Sí, perfecto. profesora, sí se escucha. Gracias. Esos filamentos del uso mitótico son los que se van a anclar al centrómero del cromosoma. ¿Hasta ahí me sigues, Araceli? Sí, Miss. Y ya, perfecto. Entonces, en la pregunta, ¿qué te está diciendo? En el siguiente esquema corresponde a un cromosoma de tipo metacéntrico, ya está, caracterizado por tener centrómero en la parte media, a la mitad del cromosoma. Listo, que participa en, ¿de quién te está hablando? Del centrómero. ¿En qué participa el centrómero? A, B, C, D o E. La única correcta es la letra D, donde te dice que se da la unión del uso acromático durante la prometafase. ¿Sí? O sea, el uso mitótico. Uso mitótico, uso acromático, uso de la división, son lo mismo, tiene el mismo nombre. Ahora sí, mejor. Sí, Miss, muchas gracias. Miss, una última Gracias. pregunta respecto a la reproducción asexual. Dime. Mi profesora me dijo que se puede hacer su coito sexual entre 3 organismos. Hay algunos casos en donde, por ejemplo, en almejas o caracoles, que lo que hacen es repartir espermatozoides entre ellos, básicamente. Y dentro de su cuerpo se selecciona al mejor espermatozoide. A eso se refiere. Pero sí, en el reino animalia, por ejemplo, se ha encontrado eso, que pueden intervenir más de 2 individuos. Y eso es un tipo de reproducción sexual porque intervienen gametos. No porque intervenga coito, no porque intervengan animales, no, no, no. Decimos que es reproducción sexual porque intervienen, no te olvides, intervienen gametos. ¿Entendido? ¿Quedó claro ahora sí? Entre peces también, ¿no, Miss? Entre peces, sí, lo que sucede es que los peces también liberan gametos al mar. Y bueno, en el caso de los peces hay una gran variedad de pececitos que tienen diferentes tipos de comportamiento. ¿Sí? Sí, Miss, sí lo entendí. Muchas gracias. Ya de nada, con mucho gusto. Muy bien, vamos entonces a la pregunta número 5, que nos dice, observe la siguiente imagen y marque el enunciado correcto. Son organismos que se reproducen por fisión binaria, ¿no? En la siguiente imagen, ¿qué estamos observando? Estamos observando un hongo, ¿verdad? Específicamente un basidiomyceto que tiene una cabecita tipo el champiñón. Tiene su micelo tipo los famosísimos champiñones que consumimos nosotros en nuestra alimentación. Entonces, nos dice, ¿son organismos que se reproducen por fisión binaria? Obviamente no. ¿Es un ejemplo de reproducción por gemación? Obviamente no, porque los hongos se reproducen por gemación, algunos sí, las levaduras, pero son unicelulares, recuerden, es diferente. ¿Sí? Corresponde a un tipo de reproducción por esporas, ahí sí. Los hongos, ese tipo de hongos esporulan, ¿sí? ¿Es el tipo más común de reproducción sexual fúngica? No, porque es por espora, no es reproducción sexual, sino es asexual por esporas, ¿no? Y la última te dice, ¿es un modelo común de reproducción por fragmentación? No, no es fragmentación tampoco, ¿no? La 5, la clave correcta es la letra C. En la pregunta número 6 nos dicen, en la formación de gametos masculinos, en los sacos polínicos sí se observan partículas que presenten 3 núcleos. Se puede deducir que estamos ante la presencia de un proceso de microgametogénesis, ¿verdad?
En la pregunta número 7 nos indican respecto a la fecundación en las plantas con flores. Determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. La primera te dice, a través del tubo polínico viajan los núcleos espermáticos. Obvio que sí, ¿sí? Recuerden que dentro de los 3 núcleos que tiene el grano de polen, uno de ellos es el núcleo del tubo polínico, que forma justamente el tubo por donde viajan los otros 2 núcleos espermáticos, ¿sí? La primera es verdadera. La segunda premisa nos indica, solo uno de los núcleos espermáticos fecunda a la ósfera, lo cual también es correcto. Recuerden, un núcleo femenino y un núcleo masculino para formar el embrión. La tercera, un núcleo espermático participa en la formación del endospermo. Eso también es correcto, ¿verdad? Porque la parte del endospermo es la parte comestible. Se fusiona un solo núcleo espermático con los cuerpos polares para formar la estructura del endospermo, la parte comestible. En la número 7, por eso, las 3 premisas son verdaderas. En la pregunta número 8, nos está señalando un esquema con diferentes etapas por las que atraviesa una célula durante su ciclo celular. De acuerdo a ello, señale la opción que contiene los acontecimientos, te dice que señalan 1 y 2. Ah, mira, evento 1 está en la parte superior y luego el evento número 2. Nos están señalando la duplicación de las organelas que ocurre en G1, obviamente. Y nos están señalando en la fase S, ¿cuál es el evento principal? La duplicación del ADN, ¿verdad? La fase S de síntesis, donde se sintetiza toda la cadena del ADN, se duplica. Por eso en la número 8, la clave correcta es la letra C. En la pregunta número 9 nos indican, relacione la glándula sexual masculina con su función y marque la alternativa correspondiente. La próstata produce ácido cítrico como tal, las glándulas de Cooper produce la sustancia alcalina y la vesícula seminal se encarga de la producción de fructosa como fuente energética para los espermatozoides. ¿Sí? Por eso es que en la número 9 la letra correcta es la letra D. En la pregunta número 10 nos dicen, en relación al ciclo menstrual, determine verdadero o falso en los siguientes enunciados. La primera, la LH, estamos hablando de la hormona luteinizante, promueve el desarrollo de los óvulos en los folículos ováricos, lo cual es falso, ¿verdad? Porque esa es la FSH, la llamada folículo estimulante. ¿Sí? Un minutito, por favor, un instante, a ver. Por aquí, acá estamos. Un ratito. Ya, ahora sí, disculpen, mi secretaria que me da problemas logísticos. A ver, continuemos. Entonces, sigo compartiendo pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, ¿no? Estamos bien. Sí pueden ver las preguntas. No No, está miss. compartiendo, profesora. Oh, ¿y por qué? Tan. Ya, a ver, volvemos a compartir. Ya, ahora sí. Ay, ya, ahora sí. Nos habíamos quedado habíamos visto la primera premisa de la pregunta 10.
en donde, como ya les dije, es falso porque quien hace el desarrollo de los óvulos en los folículos ováricos, como su nombre lo dice, es la folículo estimulante, la FSH, no la LH. La LH es la luteinizante que estimula la maduración de los folículos. Por eso la primera premisa en la 10 es falsa. La segunda premisa de la número 10 nos dice, la menstruación dura aproximadamente entre 4 a 6 días. Bueno, eso es un dato bastante conocido, eso es verdadero. Y la tercera premisa nos dice, el ciclo menstrual no depende de la participación de hormonas, lo cual sabemos por cultura general que es totalmente falso. Fabricio, eso sí es cultura general. Obviamente las hormonas sexuales, progesteronas, estrógenos, tienen mucho que ver con el proceso del ciclo menstrual. Eso sí debemos saber todos. ¿Sí? Por eso en la número 10 la clave correcta es la C. En la pregunta número 11 nos dicen, en las abejas son conocidas por reproducirse mediante partenogénesis. En las colmenas de los huevos no fertilizados van a desarrollar a los famosos zánganos, mientras que los fertilizados van a dar origen a las abejas de tipo obreras, no se olviden, ¿sí? Va a dar a las obreras. Recuerda que los zánganos son machos, mientras que las obreras van a ser las hembras, ¿sí? Esa es su característica. En la número 11, la clave es la A. En la pregunta número 12, nos dicen, respecto a la formación de gametos masculinos o espermatogénesis, ¿sí? En los siguientes enunciados marque la alternativa correcta. Aquí la única premisa que es correcta es la letra D, en donde nos dicen que una espermatogonia da origen a 4 espermátides como tal, ¿sí? Una espermatogonia, 4 espermátides. Eso es en el proceso de la espermatogénesis, ¿verdad? Una célula diploide me produce 4 células de tipo haploide. No olvidemos ello. En la pregunta número 13 nos dicen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente un aspecto importante de la reproducción de la estrella de mar? La clave correcta aquí es la B, porque te indica que puede ser tanto sexual como asexual, lo que le permite tener una descendencia a partir de gametos o por proceso de regeneración. Recuerden que las estrellas de mar no se pueden identificar por sexo porque ellas no copulan, pero sí producen gametos. Las estrellas de mar se reproducen de manera sexual, liberando sus gametos al mar. Pero también tienen otra ventaja, que es que si por A o B le cae una piedra encima o un pulpo la atrapa y la parte para comérsela, por fragmentación, una parte de su cuerpo puede regenerarse. Pero eso es una ventaja evolutiva, digamos, para que la estrella de mar no muera, ¿ok? Por eso es que se dicen que algunos animales tienen la ventaja de tener 2 formas de reproducción, tanto de manera sexual por la producción de gametos, como de manera asexual por procesos de regeneración de sus partes. ¿Entendido? Chicos, creo que dejé de compartir, me parece. Sí, sí, Miss. Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Ya me di cuenta cómo ya. Ahora sí. Ya, sigamos entonces. Muy bien, entonces recuerden que no solo la estrella de mar, no solo la estrella de mar tiene este proceso en que puede reproducirse de 2 maneras. No solo es la estrella de mar, también, por ejemplo, es la planaria, ¿sí? La planaria se reproduce también de manera sexual en su ambiente natural, pero tiene la capacidad de regenerarse, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Muy bien. En la pregunta 14 nos dicen, en un feto humano se observan ciertas malformaciones como la formación inadecuada de órganos nerviosos. Entonces, se infiere que el problema ocurrió durante la etapa de gastrula a nivel de la capa embrionaria. O sea, aquí en otras palabras te están pidiendo si en ectodermo, endodermo o mesodermo
se forman los órganos nerviosos. Recuerden que todo el sistema nervioso deriva del ectodermo, ¿sí? De la piel, o sea, del ectodermo que da origen también a la piel, excepto la microglia. Solo la microglia deriva del mesodermo, pero todo lo demás, órganos de los sentidos, órganos nerviosos como tal, van a desarrollar a partir del ectodermo. Solo la microglia es a partir del mesodermo, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Y por último, en la pregunta número 15, te dice, en los insectos y los anfibios se desarrollan huevos, de los que al eclosionar surge una larva, la cual pasa por diferentes estadios hasta lograr una semejanza física ya con el adulto progenitor, ¿verdad? Este proceso es bastante famoso, bastante conocido. Esto es un proceso conocido como la metamorfosis, ¿verdad? Es conocido como la metamorfosis. No se olviden de esto. Y esas serían, y por eso en la 15 la clave correcta sería la E. Esas serían nuestras preguntas del día de hoy, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna curiosidad, algo que haya quedado por ahí? Si no tienen ninguna duda, una consulta, les doy, vamos a tomarnos unos 10 minutitos, ¿sí? 10 minutitos para que puedan ubicar sus dudas, consultas, preguntas, alguna pregunta que no se haya entendido bien. Estoy para eso, chicos, por favor, me indican. En 10 minutitos retomamos, revisen bien, por favor, su separata. ¿Sí? 10 minutitos y continuamos. Ajá, Fabricio, muy buena pregunta. Efectivamente, los quiasmas, recuerda que son las zonas donde, de los cromosomas en donde ha ocurrido la recombinación genética. ¿Sí? En el proceso de meiosis es ahí en donde encontramos que se realiza la recombinación genética conocida como crossing over, no te olvides. Y los quiasmas se forman, quedan como huellas en donde ha ocurrido este proceso de recombinación. Recuerda que no todos los genes se recombinan y, por cierto, la recombinación ocurre al azar. Por eso es que no existe un gameto igual a otro, ¿sí? Ten eso en cuenta. ¿Quedó claro, Fabricio, qué son los quiasmas? Sí, Miss. Listo, genial. Y por aquí tengo también la duda de Gabriela. A ver, con esta pregunta que nos dice, una vez formado el grano de polen, se desprende del estambre y se pega al estigma, gracias a un al líquido estigmático. Este líquido ingresa al grano de polen, ¿sí? Y estimula para que forme el tubo polínico, al núcleo del tubo, ¿verdad? Al núcleo del tubo, también conocido como núcleo vegetativo, ¿sí? A través del cual migran los dos núcleos espermáticos que habíamos visto en el video, ¿no? Y que les había mostrado que ingresan a través del tubo polínico formado gracias a este núcleo. Sí, entonces, a ver, sería el líquido estigmático que se encuentra en el estigma, ¿no? En la entrada, va a ingresar al grano de polen, ¿sí? Por eso ahí la clave estaríamos entre la B o la C. Entonces, te dice, estimula ¿a cuál de los núcleos? ¿Al núcleo generativo o al núcleo vegetativo? ¿Cuál de los dos, Gabriela? ¿Vegetativo? Al núcleo vegetativo, ¿verdad? Al núcleo vegetativo, exacto, para formar el tubo polínico. ¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Si tienen alguna otra duda o consulta, estoy atenta por aquí. ¿Se entendió bien, Gabriela, sí, a todo esto? Perdón. Gabriela, sí, ¿verdad? Sí. ¿Se entendió bien? ¿Quedó claro?
¿Alguna otra duda o consulta al respecto? ¿A quién se le conoce como núcleo vegetativo? Al núcleo del tubo. Al núcleo que va a formar el tubo espermático, que es por donde pasan los núcleos espermáticos. ¿Sí? Se le conoce como núcleo del tubo también, por si acaso. ¿Sí? Sí, sí. Listo, genial. Quedo atenta si tienen alguna otra duda o consulta. Me dice cuál es el núcleo generativo. Uy, ¿me repiten por favor la pregunta? ¿Y cuál es el núcleo generativo? Núcleo generativo también se le llama, bueno, no es exactamente un núcleo espermático. Es otro tipo de núcleo que se encuentra, por ejemplo, en hongos. No es como tal un núcleo. El núcleo vegetativo se le conoce porque es un núcleo que va a formar una estructura. Y núcleo generativo tiene otro concepto. No es un núcleo espermático como tal, por si acaso. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Listo, genial. Fabricio, ¿qué tal? ¿Quedó claro? Sí, los puntos de control durante la mitosis también pueden haber errores en esos puntos de control, generando mitosis alteradas, anómalas también. O en todo caso se programa la muerte de la célula si es que se han dividido mal o tienen una mala cantidad de cromosomas. Se conoce como la apoptosis, ¿no? La muerte o suicidio celular. Ya, Gabriela, en tu pregunta que me has enviado, la respuesta sería la última, la clave E. Que a partir, es como que te están diciendo que el núcleo del tubo polínico hace dos cariocinesis. Totalmente incorrecto, ¿no? Porque el núcleo del tubo polínico es la última etapa. Es la última etapa, así que ahí no ocurre este proceso, ¿no? Las cariocinesis ocurren a partir del núcleo, a ese también se le conoce como el núcleo generativo. El núcleo generativo en las plantas es conocido como el núcleo que recién va a realizar las cariocinesis para dar origen a los tres núcleos dentro del grano de polen, es decir, a los dos núcleos espermáticos y al núcleo del tubo. ¿Sí? La clave incorrecta es la letra E. ¿Sí? ¿Me confirmas, Gabriela? ¿Se entendió? Ya, te mencionaba, ahora sí, ¿me escuchas bien, Gabriela?
¿Sí? Gabriela, Sí, hola, ¿me escuchas? Ya. Te decía que la clave sí, sí. incorrecta, respecto a la microsporogénesis es la letra E de lo que me has enviado, la última clave. El núcleo vegetativo pasa por 2 cariocinesis. Eso es incorrecto. Las 2 cariocinesis es el núcleo generativo, el que me genera los 3 núcleos dentro del grano de polen. La B sí es correcta, pero la E es la letra incorrecta. La E es la clave. E de enano. ¿Sí? ¿Se entendió? El núcleo generativo genera también el núcleo tubular. Sí, así es. Es el que hace las 2 cariocinesis. Ya, sí, es correcto. Mórula, blástula y gástrula tienen prácticamente el mismo tamaño. Luego de la gastrulación es que ahí viene el proceso de implantación. Y ahí es donde recién el embrión se expande, aumenta en tamaño. Recuerda que la característica del embrión en sus primeras etapas de mórula, blástula y gástrula se caracteriza en la constante división, hay mitosis continua en las células del embrión. La mórula tiene poca cantidad de células, la blástula tiene ya muchas más, el doble o el triple, y la gástrula se caracteriza porque ya va a empezar, recién, ojo, va a empezar a formar las capas embrionales o las capas germinales del embrión. Por eso es que se diferencian cantidad de células, básicamente porque el tamaño es casi el mismo. Las células de la blástula son más chiquitas que de la mórula, ¿no? Y de la gástrula más chiquitas que de la blástula. ¿Sí? ¿Se entendió, Fabricio? ¿O va a otro nivel tu pregunta? Porque yo te estoy dando así en términos generales de cómo es la diferencia, ¿no? Sí, Miss. Gracias. Listo, Fabricio, genial, genial, qué bueno. Vamos bien entonces con las dudas, las consultas. Si tuvieran alguna otra más, a ver, por aquí reviso. ¿Tengo alguna otra? No. Ya está tu pregunta respondida, Fabricio. Genial. Listo, no me va faltando ninguna. Que no se me pase. Quedo atenta, chicos. Ya estamos en nuestros últimos minutos de consultas académicas. Me avisan, por favor, si tienen alguna otra duda para poder ayudarlos. Y si no, también nos podemos ir despidiendo. Muchas gracias nuevamente por su atención, su participación y feliz año. Que este 2025 les traiga a todos la vacante de San Marcos. Me avisan si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta y si no, chicos, como les digo, pueden retirarse, no hay ningún problema. Ya hemos terminado todas nuestras claves. Si alguien por ahí tiene alguna otra consulta, acá me quedo nuestros últimos minutos de consultas académicas.